Bueno, ahora vamos a continuar con el primer día de la fiesta de tabernáculos 2023. Y vamos al libro de Isaías, capítulo 9. Isaías 9. Ya hemos cubierto esto en el pasado, pero esto es central para todo lo demás que sucede en el plan de Dios y para la redención de la humanidad, para la primera venida de Cristo, para su segunda venida, para establecer el reino, para sentarse en el trono de David y para ser un Padre eterno. Así es que vamos a comenzar aquí en Isaías 9. Ahora, cuando yo le pregunté a Michael Heiss, quien es judío, yo le pregunté cómo es que los judíos entienden Isaías 9, versículo del 6 al 7. Y él dijo, no lo entienden, no lo entienden. Porque cuando rechazan la primera venida de Jesucristo, ¿cómo va a entender las profecías acerca de su primera venida, acerca de su nacimiento y de su evangelio? Así que leámoslo porque estos versículos de Isaías 9, del 6 al 7, abarca en un resumen y no en orden cronológico toda la obra de Dios a través de Cristo. Vamos a leerlo, Isaías 9, versículo 6. Porque para nosotros un niño es nacido, para nosotros un hijo es dado y el gobierno será sobre sus hombros. Y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Wow, esto es muchísimo en un solo verso. Leámoslo de nuevo. Esto habla acerca de su primera venida. A nosotros un niño nos es nacido y eso lo vamos a ver ahora en Lucas. Y dice, y para nosotros sí, un hijo es dado y el gobierno, y eso es lo que está mal en el día de hoy, el gobierno, todos los gobiernos del mundo el día de hoy está podrido hasta la médula. Y es por eso que viene el reino de Dios. Y es por eso que tiene que ser un reino eterno. Y es por eso que tiene que ser para los que entran en él, que ellos amen a Dios, que lo sirvan y que sean parte del propósito general de Dios. Aquí dice en Isaías continuando, dice, el gobierno será sobre sus hombros y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso. Pensemos en eso. ¿Cómo puede ser un niño nacido para convertirse en el Dios poderoso? Ahora, si no tiene usted el Nuevo Testamento, no hay manera de que pueda entenderlo. Y hasta el día de hoy, los judíos buscan un Mesías físico. Y aquí dice el Padre Eterno. Ahora, ¿está Dios el Padre? Entonces, ¿cómo puede ser que se le llame a Cristo el Padre Eterno? Dice, porque Él se va a casar con la iglesia, Apocalipsis 19. Y la iglesia serán todos los santos resucitados. Y vamos a ayudar a llevar a la gente a la conversión y a recibir la vida eterna durante todo el milenio. ¿Cierto? Entonces, ¿de quién serán estos hijos? Los hijos del milenio. Serán los hijos de Cristo y su novia. Y ahí es cuando Él se convierte en un Padre eterno. Y Él es eterno porque Él es eterno, esa es su naturaleza. Dice el Dios poderoso, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Del incremento de su gobierno y paz no habrá fin. No habrá fin, porque es eterno. Sobre el trono de David y sobre su reino
para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia desde ahora en adelante, incluso para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Porque cuando Dios dice que lo va a hacer, adivina qué, se va a hacer, va a llevarse a cabo. Ahora nosotros podemos tomar esa declaración y puede ir a la Biblia y aplicarlo a todas las cosas en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ahora vamos a Lucas 1. Lucas 1. Vamos a ver la parte de este cumplimiento en cuanto a Jesús, que es la palabra de Dios, convirtiéndose en Jesús el Cristo, nacido de la Virgen María. Ahora, Lucas 1. Nosotros tenemos una serie corta especial de Iglesia en Casa que se titula ¿Cuántos sabían María y Elizabeth? Porque Elizabeth era la tía de María. Porque cuando leen los capítulos 1 y 2 de Lucas y todo lo que ellas dicen sobre lo que iba a suceder, en realidad fueron inspiradas por el Espíritu Santo para profetizar sobre estas cosas. Y la única razón por la que tenemos estas palabras es porque probablemente las escribieron para conmemorar lo que estaba pasando, porque era algo grande lo que estaba sucediendo. Elizabeth, que estaba más allá de la edad fértil, estaba embarazada de Juan el Bautista. Estaba embarazada con Juan el Bautista durante 6 meses hasta que María recibió el engendramiento de Dios el Padre para dar a luz un hijo, un niño, y su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y aquí está lo que le pasó a María. Ahora, una cosa de la que no se nos dice nada es esto. ¿Qué posición en el reino de Dios obtendrá María? No lo sabemos. Entonces la mejor manera de averiguarlo es estar allí en la resurrección. Porque ella estará allí en el mar de vidrio. Y estará allí cuando Jesús nos presente a todos a Dios el Padre. Recibimos nuestras recompensas y se nos dice lo que vamos a hacer. Ahora, esto es lo que sucedió. Este es el rey, versículo 26 de capítulo 1, porque este es el rey que va a ser el heredero del trono de David y del gobierno del mundo. Versículo 26. Y en el 6º mes de su embarazo, esto está hablando de Elizabeth, dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un hombre cuyo nombre era José, del linaje de David, y el nombre de la virgen era María. Y después de venir a ella, el ángel dijo, saludos, que tú eres altamente favorecida. El Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Eso significa entre todas las mujeres. Algo asombroso, tremendo. Versículo 29. Pero cuando ella lo vio, estuvo grandemente perpleja con su mensaje. Y estuvo considerando qué tipo de saludo podía ser este. Bueno, eso no sucede todos los días, ¿verdad? Aquí está en su casa y de repente, ¡boom! Aquí está el ángel Gabriel diciendo, saludos. Saludos, que tú eres altamente favorecida de Dios. ¿Qué quiere decir esto, no? Se debe haber quedado María pensando eso. Estaba considerando lo que podría ser. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia con Dios. Y he aquí, concebirás
en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, pongamos atención en esto porque esto vincula todo en el Antiguo Testamento con el comienzo del Nuevo Testamento para mostrar que es una continuación del plan de Dios. Versículo 32. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Entonces, así que el Señor, el Altísimo, en el Antiguo Testamento, quien llegó a ser el Padre, en el Nuevo Testamento, es llamado el Padre. Le dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su antepasado y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, es decir, por las eras de la eternidad. Y de su reino no habrá fin. Y eso es lo que significa un reino perpetuo. Versículo 34, pero María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Ya que no he tenido relaciones sexuales con un hombre. Y el ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por esta razón, el santo siendo engendrado, y esto es participio presente, justo en ese momento cuando estaba hablando el ángel, dice, siendo engendrado en ti, será llamado el Hijo de Dios. Entonces el reino eterno va a ser algo tremendo. Ahora bien, vamos adelante. Veamos lo que hizo Jesús cuando empezó a predicar. ¿Qué fue lo que él predicó? Vamos a Marcos 1. Marcos 1 y versículo 13. Marcos 1, versículo 13. Y esto fue después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Y ya venía de regreso de eso. Versículo 13. Dice, y él estuvo allá en el lugar desolado por 40 días, tentado por Satanás, y estuvo con los animales salvajes. Y después ángeles lo ministraron. Él tuvo que vencer a Satanás el diablo mientras estaba en la carne. Y tras ayunar 40 días y 40 noches, estaba completamente débil. Y tuvo que depender totalmente en el Espíritu de Dios. Esa es la humildad por la que tuvo que pasar para llegar a ser rey, como fue profetizado en Isaías 9. Ahora después ángeles le servían. Versículo 14. Ahora después del encarcelamiento de Juan, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio del reino de Dios. Ahora, evangelio significan las buenas noticias del reino de Dios. Entonces vemos nosotros cómo el reino de Dios atraviesa todo lo que hay en la Biblia. Versículo 15. Y diciendo, el tiempo ha sido cumplido y el reino de Dios está cerca, a la mano. Y él era el que estaba cerca. Él estaba parado allí mismo, Dios manifestado en la carne, predicando y enseñando. ¿Y qué fue lo primero que dijo? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y ahora, creer en el Evangelio significa creerlo. No solamente lo crees, sino lo abraza, lo guarda, vive por él. El Evangelio es sobre el reino de Dios. Vamos a Mateo 6, versículo 33. Mateo 6, 33, porque vamos a ver cómo es que nosotros debemos responder a Dios. Veamos qué quiere Dios que hagamos para que podamos ser los santos profetizados para gobernar y reinar con Cristo. Mateo 6, 33. Y vamos a poner atención cómo esto se relaciona con lo que Jesús predicó. Porque él dijo, el reino de Dios está cerca a la mano, en cada generación. Eso significa que está disponible para esa generación. Y cada generación sucesivamente hasta la segunda venida de Cristo.
Y aquí en Mateo 6:33, Él está diciendo, le está hablando a sus discípulos. Él les dice, pero en cuanto ustedes busquen, eso significa buscar, ir tras, descubrir, buscar primero, porque esto es lo primero en nuestra vida. Amar a Dios, servirle, guardar sus mandamientos, lo que nos lleva a calificar para el reino de Dios. Y así calificamos. Dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Ahora, esa es interesante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? Sus mandamientos. ¿Cuál es la justicia de Dios? Tener nuestros pecados perdonados y tener contacto directo con Dios el Padre y Jesucristo, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y esto es para guiarnos, para motivarnos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas buenas que desea, dice, les serán añadidas. Vamos ahora a Mateo 5, versículo 48. Porque esto expande en lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que hace por nosotros? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo se van a poner juntas todas estas cosas? Mateo 5, versículo 48. Dice, por tanto, serán perfectos. Perfectos. Ahora, esta perfección solo puede venir a través del Espíritu Santo de Dios. Esta perfección es un proceso a lo largo del tiempo que se llama perfeccionamiento. En Efesios 4, Pablo escribe que todo el propósito de todo el ministerio es para el perfeccionamiento de los santos. Entonces, vencemos nuestra naturaleza humana con el arrepentimiento todos los días. Lo veremos dentro de un poco. Eso es importante si estamos buscando el reino de Dios. Y va a ser como empezamos, un reino eterno y viviremos para siempre. Aquí en el Mateo 5:48 de nuevo dice, por tanto serán perfectos, incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Ese es el objetivo final para cada uno de nosotros. Estar en el reino de Dios y servirle a Dios y gobernar y reinar con Cristo. Y solo Dios puede hacer eso. Ahora, complete todo esto con lo que Dios dijo que iba a hacer. Vamos a Lucas 12, versículo 31. Lucas 12, 31. Porque Dios y Cristo y los ángeles están trabajando, llevando a cabo las profecías de Dios y provocando que todas las cosas del tiempo del fin sucedan y se desarrollen para que la familia de Dios pueda nacer en la resurrección. Esa es la clave que están buscando en este momento. Lucas 12, versículo 31. De nuevo dice, pero busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. Así es de que no se sienta privado porque tiene una dificultad. No sienta que Dios está en su contra porque está pasando por una dura prueba. Él le ayudará a superarla. Por eso estamos aquí. Piensa en esto. De alguna manera, debido a toda la capacidad de nuestro mundo digital para interferir en nuestras vidas,
en nuestra mente, en nuestros corazones, de alguna manera tenemos, tenemos más dificultades que otras personas en el pasado que nunca tuvieron el toque del interruptor y el mundo llegando a su hogar. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 32. Dice, no tengan miedo. No, confíen en Dios en todo, sin importar las circunstancias. Dios lo resolverá. Él se encargará. Él mira a largo plazo y a veces nos impacientamos y somos exigentes con Dios. Bueno, tenemos que arrepentirnos de eso y ponernos en las manos de Dios. Versículo 32. No tengan miedo, rebaño pequeño, porque su Padre se deleita. Dios está complacido. Dios es feliz. Dios es alegre. Dios es exuberante en darles el reino. Porque podemos ver que todo lo que estamos haciendo está comprendido en el reino de Dios. Eso es algo maravilloso. Veamos entonces cómo debemos orar. Vamos a Mateo 6. Porque todas estas son las enseñanzas de Cristo. De cómo tenemos esta oración modelo. Ahora, esta oración modelo nos dice cómo debemos orar y las cosas en general de cómo debemos, de qué debemos mencionar en nuestra oración. Vamos a comenzar aquí en el versículo 6. Mateo 6, verso 6. Dice, pero ustedes cuando oren, entren en un cuarto en privado. Y después de cerrar la puerta, oran a su Padre que está en secreto. Y su Padre que está en secreto les recompensará abiertamente. No son oraciones muy largas para todo el público, para que sea escuchado por alguien y que todos digan, ay, qué oración tan hermosa. No, nosotros oramos no para ser escuchados por hombres o mujeres, sino que oramos para ser escuchados por Dios. Versículo 7, y cuando oren no usen vanas repeticiones, como hacen los paganos, porque ellos piensan que por multiplicar sus palabras serán escuchados. Y eso es exactamente lo que hacen los católicos. Tienen el Ave María y el Padre Nuestro, y lo repiten una y otra y otra y otra vez. La repetición no trae nada a su corazón en la forma de amar a Dios y servirle. Porque cuando oramos, estamos derramando nuestros corazones a Dios. Estamos buscando a Dios para que nos ayude y nos guíe a causa de la gran recompensa que tiene para nosotros. Que vamos a estar en el reino de Dios, en un reino eterno. Que vamos a gobernar y reinar con Cristo. Y lo que veremos mañana es que cómo vamos a ayudar a enderezar este mundo. Versículo 8. Ahora pues no sean como ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Esa es una declaración maravillosa. Dios sabe. Dios estará allí con nosotros. Dios no quiere nada hecho que nos envanezcamos en nuestra vanidad, porque eso es toda la naturaleza humana. Y eso da una oportunidad a Satanás para que él actúe. Entonces él deja muy, muy claro cómo es que debemos nosotros de orar. Versículo 9, por tanto deben orar siguiendo esta manera. Padre nuestro. ¿Recuerda lo que cubrimos nosotros respecto a los nombres sagrados? El nombre más sagrado de todos es Padre nuestro. Eso es más alto que cualquier cosa dada en el Antiguo Testamento. Porque esta es una relación directa entre cada uno de nosotros y Dios. Hemos recibido el engendramiento del Espíritu Santo del Padre. Y hay dos partes de ello. El engendramiento del Padre para ser un hijo o hija de Dios. Y de Jesucristo, para desarrollar la mente de Cristo.
Estas son las dos partes del Espíritu Santo dentro de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ese es el santo y sagrado nombre de Dios, Padre nuestro. Note lo primero que le pedimos. Versículo 10. Tu reino venga. ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando la venida del reino de Dios. Ahora, para todos, desde el tiempo de Cristo hasta ahora, con nosotros, todos los que han sido fieles y han muerto, esa oración todavía falta que sea respondida para ellos, pero para todos nosotros al mismo tiempo cuando regrese Cristo. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios y cuando guardamos sus leyes y sus mandamientos, nosotros estamos bajo la jurisdicción del reino de Dios. No estamos en el reino de Dios porque el reino de Dios no ha venido a la tierra aún, pero estamos bajo el reino de Dios, como dijo Jesús. El reino ha venido sobre usted. No que ya esté aquí, pero usted está rindiéndose a la autoridad del reino de Dios. Versículo 10, tu reino venga, tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Esa es una gran comparación. Danos este día nuestro pan diario y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y sabemos que eso significa nuestros pecados, porque nosotros cuando pecamos, creamos una deuda y esa deuda necesita ser pagada. Y esa deuda se llama el pagaré de la deuda de nuestros pecados, como dicen Colosenses 2. Y esto se lleva a cabo mientras nosotros perdonamos a otros, porque eso es una clave. Nosotros necesitamos perdonar a otros, porque muchas veces las personas, incluso dentro de la iglesia, no perdonan. Y por lo tanto se ponen frenéticas, enojadas, con dificultades y cosas como estas que se presentan. No es porque no está buscando la voluntad de Dios con un corazón perfecto. Está buscando a Dios para que haga su voluntad de usted. Versículo 13. Y no nos guíes a tentación. Y las tentaciones pueden venir en prueba. Sino rescátanos del maligno. Y eso lo necesitamos el día de hoy. Absolutamente. Porque tuyo es el reino. Ahora, notemos que comienza, venga tu reino. Y termina, porque tuyo es el reino. Y el poder y la gloria por siempre. Amén. Y esto es algo tremendo. Ujú. Vamos ahora a Mateo 12, versículo 24. Mateo 12, versículo 24. Y esto es cuando Jesús estaba echando fuera demonios. Pero cuando los fariseos oyeron esto, dijeron, este hombre no echa fuera demonios excepto por Beelzebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús, sabiendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es traído a desolación. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo entonces permanecerá su reino? ¿No es interesante que Jesús diga que Satanás en esta tierra tiene un reino? ¿Y tiene sus seguidores? Claro que sí. ¿Y tiene los líderes? Claro que sí. ¿Y, y no parece que van a tener éxito? Sí, parece ser así. Llega muy cerca a eso. Eso es lo que nos dice en el libro de Apocalipsis. Pero no se mantendrá. Porque ¿cuál es una de las primeras cosas que sucederán
Cuando nosotros regresemos a la tierra desde el mar de vidrio, Satanás es atado, es encerrado. Y entonces cuando habla de Satanás, también se está refiriendo a todos los demonios. Ahora, continuando en el versículo 27, dice, y si por Belcebú echo fuera demonios, entonces, dice entonces, ¿por quién los echan sus hijos? En registro de esto ellos serán sus jueces. Y pongamos atención al versículo 28, porque cada vez que algo viene con el poder de Dios, desde Dios, observe lo que eso representa. Versículo 28. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a usted, ha venido sobre ustedes. En otras palabras, ahora va a ser juzgado por lo que representa el reino de Dios. Ahora, vamos a ver también que algo más en Mateo 19. Mateo 19, versículo 16. Y vamos a ver que nosotros no podemos comprar nuestra entrada en el reino de Dios. Porque todos quieren estar en la presencia de Dios, con la bendición de Dios. Y todos quieren tener vida eterna. Entonces Jesús estaba predicando el evangelio del reino de Dios y cómo recibir la vida eterna. Y entonces tenemos este relato del hombre rico viniendo a Jesús. Y vamos a leerlo aquí, Mateo 19, versículo 16. Ahora, en aquel tiempo, uno vino a él y dijo, Maestro bueno, ¿qué cosa haré para que pueda tener vida eterna? Ahora eso es muy interesante. Si uno piensa, ¿verdad? ¿Puedo hacer esto? Suena uno un poquito como Job. Entonces Jesús le respondió. Ahora, esta es una gran respuesta, en verdad. Le dijo en el versículo 17, Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, excepto uno, Dios. Ahora, ¿por qué dijo esto? Porque aunque era Dios en la carne, tenía que tener la naturaleza humana. Entonces, delante de Dios, Él no era perfecto. Y Él no era Dios porque Él estaba en la carne y tenía suficiente Dios en Él para que Él sea Dios manifestado en la carne. Pero debido a que llevaba la naturaleza humana en Él, no se le puede llamar bueno. Entonces Jesús continuó. Pero si deseas entrar a vida, guarda los mandamientos. Ahora, a los protestantes les gusta decir, bueno, Él no dijo nada acerca del sábado. Pero ellos se olvidaron de mencionar, saber o incluso entender que la observancia del sábado era la ley de la tierra en ese momento. Versículo 18. Entonces él le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Prácticamente, solo dime cuáles. Porque él estaba haciendo muchos de ellos. Y Jesús dijo, no cometerán asesinato, no cometerán adulterio, no robarán, no levantarán falso testimonio, honren a su padre y a su madre, y amarán a su prójimo como a ustedes mismos. El joven está allí sentado pensando, ¿verdad? He hecho esto toda mi vida, toda mi vida. Y entonces el hombre joven le dijo, he guardado todas estas cosas desde mi juventud. ¿Qué me falta aún? Prácticamente ya casi estoy, ¿verdad? ¿Y esto qué le dijo Jesús en el versículo 21? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, y ya cubrimos eso,
que debemos ser perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto y estamos siendo perfeccionados en este momento, ¿cierto? Si deseas ser perfecto, ve y vende tu propiedad y da al pobre y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Y acaso no es esto requerido de todos nosotros? Si vamos a entrar en el reino de Dios, si vamos a recibir la vida eterna, no podemos tener nada en absoluto entre nosotros y Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí. Eran las riquezas que tenía. Ahora vamos a poner atención en el versículo 22. Dice, pero tras escuchar esta palabra, el hombre joven se marchó lamentando, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, verdaderamente les digo, es extremadamente difícil para un hombre rico entrar en el reino del cielo. ¿Por qué? Porque tienen tantas cosas que buscan y eso les da un sentido de poder y de pertenencia. Pero Dios quiere que nosotros tengamos el Espíritu Santo de Dios, que es el poder de Dios, y no las cosas físicas del mundo. Versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, verdaderamente les digo, es extremadamente difícil para un hombre rico entrar en el reino del cielo. Y nuevamente les digo, es más fácil para un camello pasar a través del ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de Dios, igualando el reino de los cielos y el reino de Dios juntos. Ahora, los discípulos, que todavía no estaban realmente convertidos, después de escuchar esto, versículo 25, estaban grandemente sorprendidos y dijeron, entonces, ¿quién es capaz de ser salvo? Pero Jesús los miró y dijo, ¿con hombres? Esto es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. Ahora, eso tiene que ver con entrar en el reino de Dios, porque Dios nos ha llamado a su reino perpetuo y nos ha llamado a rendirnos realmente a Dios para, para que seamos perfeccionados. Así es de que mañana vamos a ver y responder las siguientes preguntas. ¿Qué vamos a estar haciendo en el milenio? ¿Y cómo vamos a enderezar este mundo? Sí. Así es de que gracias por estar aquí en el primer día de la fiesta de tabernáculos y nos vemos mañana.